Mi cuñada planea una boda en mi casa y no estoy invitada, pero el día de su boda la princesa se sorprende al ver que cambié la cerradura y que no habrá boda. Tengo 34 años y llevo mucho tiempo siguiendo este subreddit. Hace poco, se me presentó una situación en la vida que me dejó sin saber qué hacer y quería escuchar opiniones externas. He leído incontables publicaciones sobre cuñadas para ver si alguien vivió algo similar a lo mío y cómo lo solucionaron. Al parecer, lo que me sucede es bastante particular y necesitaba una perspectiva distinta. La historia gira alrededor de mi cuñada, por eso me resulta complicado discutirlo con mi esposo. Ya saben, esos temas familiares que pueden ser muy delicados. Entonces, aquí va el asunto. Mi cuñada, de 27 años, está planeando su enlace matrimonial para la próxima primavera. ¿El lugar que eligió? Mi casa. Así tal cual. No quiero sonar presumida, pero vivo en una propiedad de 4 dormitorios, con pileta y un jardín amplísimo. Ella está comprometida con un chico irlandés, así que su familia y allegados necesitan un sitio donde quedarse cuando vengan a la celebración. Nuestra sala de estar es grande, y el patio trasero tiene suficiente espacio para todo lo que ella sueña. Su idea es tener la ceremonia al aire libre y después continuar con una cena en el interior de la casa. Ese es su plan. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿estoy conforme con eso? La verdad, no tengo idea. Por eso recurro a ustedes, porque necesito claridad. Para entender mejor el trasfondo, te cuento un poco más. Llevo 8 años casada con mi pareja. Nos conocimos durante la universidad y estuvimos juntos por casi 5 años antes de formalizar la relación. Él no viene de una familia acomodada, pero es alguien muy trabajador y autodidacta. Su padre se ganaba la vida como jornalero y su madre se dedicaba a trabajos temporales. Él tiene una hermana menor, la susodicha, que aún vive con sus padres. Y aquí es donde empieza a oler raro. Ella tiene 27 años y nunca ha tenido un empleo. Sus papás la mantienen en absolutamente todo, desde el techo hasta sus gustos más costosos. Y cuando digo costosos, no me refiero a caprichos simples, sino a cosas fuera de su presupuesto. A diferencia de mi marido, que logró completar su posgrado, su hermana dejó los estudios. Sus progenitores ni siquiera intentaron hacerla terminar la universidad, simplemente la dejaron seguir su camino. Ella se inspira en una influencia moderna que predica que un título universitario no garantiza éxito ni riqueza. Para mí, eso suena completamente ajeno porque crecí con valores muy distintos. Mis padres, aunque con buena posición económica, jamás nos regalaron nada. Sí, asistimos a colegios privados y tuvimos algunas comodidades, pero cuando se trató de nuestro futuro profesional, cada uno tuvo que hacerse cargo. Durante la secundaria, mi padre nos dejó claro que si queríamos ir a la universidad, debíamos conseguir una beca o sacar un préstamo estudiantil. Él no iba a cubrir ese gasto. En aquel momento, lo considerábamos un tacaño sin corazón. Pero ahora, con los años, puedo ver cuánta razón tenía. Esa enseñanza nos volvió independientes. Y después de observar cómo es mi cuñada, valoro aún más la importancia de una buena educación desde casa. Recuerdo que cuando obtuve mi primer empleo después de graduarme, lo primero que pensé fue en disfrutar, fiestas, viajes, gastar sin pensar. Pero mi padre intervino justo a tiempo. Me mostró algunas opciones inmobiliarias y me explicó que si quería tener algo propio, ese era el momento. Al principio, creí que iba a soltar dinero por fin, pero no fue así. Lo único que hizo fue prestarme para el pago inicial. Me enseñó por qué era fundamental adquirir una propiedad siendo joven. Me sugirió alquilar una parte de la casa para que la renta ayudara a cubrir la hipoteca. Y así lo hice. Hoy en día, todavía tengo esa casa, y no podría estar más agradecida. Viendo cómo han aumentado los precios, dudo que hubiera podido conseguir algo similar ahora. En cuanto a la relación con mis suegros, se podría decir que es pasable. Vivimos lejos unos de otros y, por lo general, mantengo una rutina bastante ocupada. Con mi suegra hablo una vez a la semana y tenemos un trato cordial, pero con mi cuñada es otra historia. Simplemente no hay forma de que conectemos. Nuestras visiones de vida son completamente opuestas. Desde que nos conocimos, he intentado convencerla de que retome sus estudios y consiga empleo. Pero ella está convencida de que yo le tengo envidia por seguir recibiendo todo de sus padres, mientras que los míos me obligaron a crecer por mi cuenta. Lo más frustrante de todo es que mis suegros, pese a decir que están en apuros financieros, continúan sosteniéndola como si nada. Mi esposo y yo incluso le ofrecimos ayudarla a encontrar un trabajo en una oficina, algo estable,
pero ni ella ni sus padres mostraron el menor interés. La verdad, es una floja total, no se puede decir de otro modo. Pero lo peor es que sus papás no solo lo permiten, sino que parecen felices de seguir alimentando ese comportamiento. Hay varias razones por las que mi cuñada quiere hacer su boda en mi casa. Primero, por supuesto, el espacio. Puede tener la ceremonia, el almuerzo, la cena, e incluso alojamiento para invitados, todo en el mismo lugar. Así, se ahorra la molestia de reservar hotel para sus familiares. Pero hay otro motivo importante, no tiene dinero para rentar un salón, y si no fuera por mi casa, la única opción sería casarse en el ayuntamiento, algo que no va con su idea de gran día. Ella no tiene ingresos, y mis suegros tampoco están nadando en dinero como para pagar una boda lujosa. Mi esposo, fiel a su estilo, prefirió mantenerse neutral. Dijo que al ser mi propiedad, la decisión final me correspondía a mí, sin importar lo que él pensara. Y bueno, por eso lo amo, por respetar mis límites. Así que la gran incógnita era esa, ¿debería prestarle mi casa para su boda? Actualización 1. Faltaban 2 días para la boda y ese día me enteré de algo que me dejó helada, no estaba invitada. Lo irónico es que el evento se iba a celebrar en mi propia vivienda. Déjame retomar desde donde lo dejé. Sí, terminé aceptando que utilizara la casa. Lo hice con muchas dudas, pero al final cedí. Y créeme, me arrepiento. Estoy tan molesta ahora mismo que probablemente solo voy a desahogarme aquí. Mi cuñada es alguien que usa a los hombres para sacarles dinero a cambio de favores, ya sabes a qué me refiero. Ni siquiera es tan atractiva y ni hablar de su coeficiente intelectual. Pero bueno, cuando se apagan las luces, a muchos hombres esas cosas les importan poco. Ella es buena en lo que ofrece, por eso logró enganchar a su prometido. Lo llama el clavo. No solo es frívola, también es una farsante. Resulta que el tipo irlandés con el que se va a casar no está nada mal económicamente. Tiene un buen trabajo en banca y su familia también tiene una situación acomodada. Entonces, para aparentar más, les mintió diciendo que la casa en la que vivirían era suya. Ya estaba al tanto de esa mentira desde hace tiempo, pero como no me afectaba directamente, decidí no meterme. Cuando él le pidió matrimonio, ella vino corriendo a pedirme de favor que le dejara usar la casa para la ceremonia. Como si eso no bastara, mis suegros también vinieron a rogar. Me dijeron que si no aceptaba, tendrían que endeudarse para costear otro lugar. Yo pregunté por qué no lo pagaban entre ella y su novio. Me respondieron que, tradicionalmente, los padres de la novia asumen esos gastos, y que esa costumbre es aún más fuerte entre los irlandeses. No sé qué tan cierto sea eso, así que no me juzguen. Eso me dijeron. Además, ella ya había presumido la casa a su prometido y a su familia política, diciendo que era lo suficientemente grande para albergar una boda. Me reí en su cara. Les pregunté, ¿y si decido que no se hace aquí, qué pasaría entonces? Digo, tengo derecho, ¿no? ¿No creen que debió haberme consultado antes de andar prometiendo algo que no le pertenece? Mis suegros asintieron con la cabeza y me pidieron que no dejara que su hija quedara mal. Les dije que la ayudaría, pero también les dejé claro que quizás deberían haber hecho un mejor trabajo criando a su hija. Yo no suelo endulzar las palabras, y tal vez por eso piensan que soy prepotente. No entienden que lo digo por su propio bien. ¿Y qué pasó después? Literalmente, vinieron a mi casa todos los días hasta que acepté. En algún momento pensé, bueno, son 2 días, que se acabe esto de una vez. Y sí, varios me preguntaron en la publicación original si ella se ofreció a pagar algo por usar el lugar. La respuesta es no. Todo esto ocurrió hace 3 meses, cuando hice ese primer post. Pasando al presente, hace 2 días llegaron ella, mis suegros y otros 2 hombres. Yo no estaba en casa porque estaba trabajando, pero los vi por las cámaras con sensor de movimiento que tengo instaladas en varias zonas de la casa. Llamé a mi cuñada y le pregunté qué hacían allí. Me respondió que esos hombres eran organizadores de bodas y estaban haciendo una visita técnica para planificar el evento. Le pedí que no tocaran mis cosas, y me juró que tendrían cuidado. El año pasado terminé de pagar la hipoteca, así que decidí prescindir de los inquilinos que ocupaban las habitaciones del piso superior. Me tomé un par de días de licencia para preparar esos cuartos para los visitantes. Contraté a una persona para que hiciera una limpieza profunda. La casa es demasiado grande como para que yo lo hiciera sola. Esta mañana, mi cuñada apareció a las 6, cuando aún estábamos dormidos. Se iba a una ciudad cercana para su despedida de soltera, pero quería asegurarse de que todo estuviera listo.
Al ver las habitaciones preparadas y la nueva mesa de comedor que alquilé para la cena, se mostró encantada. Después empezó a recorrer toda la casa diciendo cosas como, perfecto, estas habitaciones son para mis suegros, mamá y papá se quedan en la principal y yo tomaré la del vestidor. Qué emoción mostrarles mi hermosa casa llena de lujos. Yo estaba completamente desconcertada. Me pregunté, ¿y nosotros? ¿Dónde encajamos en todo esto? Entonces le pregunté, perdona, estoy confundida. Si tus padres usarán nuestra habitación, ¿dónde dormiremos nosotros? Me contestó como si fuera lo más normal del mundo, no sé, podrían quedarse en casa de tus padres o reservar un hotel por un par de noches. Ustedes ganan bien, seguro que pueden costearlo. Le respondí, ¿y por qué deberíamos abandonar nuestra propia casa? Y ella, en tono sarcástico, me soltó, porque para mis suegros esta es la casa de mis papás. ¿Recuerdas? No pueden verlos a ustedes aquí, sería extraño que un matrimonio viviera con los padres de la novia. En ese momento, sentí que el mundo giraba. ¿Qué demonios? ¿Así que va a fingir que vive aquí como una especie de princesa? Ya estaba bastante irritada. Me puse seria y pregunté, según tu historia ficticia, si alguien pregunta dónde vivimos nosotros, ¿qué vas a decir? Su respuesta fue, no preguntarán, porque ustedes no estarán aquí, ¿verdad? Le pregunté por nuestras pertenencias, nuestras fotos, y dijo que simplemente diría que todo era suyo. El único inconveniente, según ella, eran las fotos del pasillo. Dijo que habría que quitarlas antes de que llegaran sus invitados. Suspiré, ya cansada, y le pregunté, entonces, aunque abandonemos nuestra propia casa para ayudarte a mantener esta mentira, igual vamos a verlos el día de la boda, ¿cierto? ¿Qué pasará si nos hacen preguntas? Dije esto en tono sarcástico, sin imaginarme la respuesta que recibiría. Ah, no, no se preocupen, me dijo. Aquí hay un malentendido, ustedes no están invitados ni a la boda ni a la cena. Me quedé en shock. ¿Qué demonios estaba diciendo? Ella continuó como si nada, no sé cómo ocurrió esto, pero jamás los invité a la boda. ¿Acaso mis padres les enviaron alguna invitación? Me sentí completamente ridícula hablando con ella. Grité el nombre de mi esposo, que aún dormía, con tanta fuerza que salió corriendo, medio dormido, sin entender qué pasaba. Le dije, ¿sabías que no estamos invitados a la boda? Me miró confundido y respondió, ¿la boda de quién? Ah, sí, la de mi hermana. ¿No estamos invitados? ¿Por qué? Le conté que su hermana había dicho que nunca nos mandó invitación, así que, ¿cómo íbamos a suponer que debíamos ir? Tardó unos minutos en procesarlo, pero cuando cayó en cuenta, se quedó horrorizado. La boda que se celebraría en nuestra casa, y ni siquiera estábamos contemplados como invitados. Entonces mi cuñada, con la cara más dura del planeta, dijo, bueno, si tanto te molesta, podrías asistir tú y decir que tu esposa está enferma y no puede ir. Le pregunté cuál era su justificación original para nuestra ausencia. Y sin inmutarse, soltó una risa en mi cara y dijo, oh, no lo vas a creer, les dije que mis papás los habían apartado de la familia por ser personas tóxicas. No lo podía creer. Entré furiosa a mi habitación sin decir una palabra más. Ya no valía la pena seguir discutiendo con ella. Mi esposo me siguió y me dijo que, al final, la decisión era mía, si quería retirar mi consentimiento, estaba en todo mi derecho. Yo no podía pensar con claridad en ese momento. Estaba demasiado alterada. Me senté a escribir esta actualización para desahogarme, y realmente me ayudó a ver las cosas más claras. Pero que quede claro, eso no significa que vaya a ceder a los caprichos de esta princesita. Aún no sé exactamente qué haré, pero de algo estoy segura, no voy a abandonar mi hogar para respaldar su historia falsa. Pase lo que pase, volveré a contarles cómo termina todo esto. Actualización 2. Hola de nuevo. Gracias a todos por leer mis publicaciones anteriores. Tenían toda la razón, esta niña consentida vive en un mundo paralelo. Antes de contarles lo más reciente, quiero responder algunas dudas que muchos plantearon en los comentarios. Una de las preguntas más comunes fue, ¿cómo es posible que tu cuñada tenga acceso a tu casa si tú no estás allí? Bueno, le di una copia de la llave. El porche, la sala, el jardín y la zona de la piscina están cubiertos con cámaras, así que me sentí relativamente tranquila al compartirla. Otra gran pregunta fue, ¿cómo es que su prometido creyó que la casa era suya? ¿Nunca la visitó? La verdad, no estoy del todo segura. Ellos comenzaron a salir hace menos de un año.
Un par de semanas antes de la boda, ella lo trajo a la casa mientras yo trabajaba, para darle un tour como si fuera la dueña del lugar. Después de escribir la actualización anterior, me senté a hablar con mi esposo. Aunque él estaba de mi lado y me reiteró que era mi decisión, se notaba preocupado por las consecuencias. Si cancelaba el permiso, la boda no se haría y eso podría afectar la imagen de sus padres. Le propuse ir a hablar con sus papás. Fuimos a su casa y les contamos el plan que tenía su hija de excluirnos del evento. Para mi sorpresa, ellos ya lo sabían, y no parecía molestarles. Mi esposo, claramente alterado, les preguntó, ¿sabían que no estábamos invitados y lo permitieron? Su madre contestó con una vocecita débil, pensamos que ustedes estaban al tanto, como nadie preguntó por la invitación, creímos que lo aceptaban. Fue un momento revelador. Me di cuenta de que quizás fuimos nosotros los ingenuos al asumir que por ser mi casa estaríamos incluidos. Mi esposo y yo nos miramos perplejos. Él explotó, ¿se dan cuenta de que si ella se pasa de lista, no va a haber boda? ¿Qué tal si decimos la verdad a sus futuros suegros? Su madre entró en pánico y nos rogó que no hiciéramos eso. Entonces, su padre me miró y me preguntó con tono amable si asistiría a la boda si mi cuñada nos enviaba la invitación formal ahora. No le respondí. Estaba demasiado molesta para decir una sola palabra. El padre le pidió a su esposa que llamara a la niña para decirle que enviara la invitación de inmediato y pidiera disculpas. Ella dudó mucho en marcar, pero su esposo la miró con una intensidad que no dejaba lugar a opción. Con manos temblorosas, hizo la llamada. Él le pidió que pusiera el altavoz. Cuando la princesa contestó, regañó a su madre por interrumpir su sesión de spa. Su madre, casi murmurando, le dijo que era urgente, que el padre quería que nos invitara formalmente. ¿Y qué respondió ella? Se enojó y gritó, de ninguna manera voy a invitar a esa bruja. Se cree la más lista del mundo. Su madre intentó detenerla, le susurró que nosotros estábamos ahí, escuchando. Pero la princesa ni se inmutó. Si ella conoce a mis suegros, me va a opacar completamente. Quiero ser la más guapa ese día. ¿Y sabes cómo siempre habla de cosas de adultos, carreras, inversiones, bla bla bla? Todos se fijan en ella. No quiero eso en mi boda. Quiero que la atención sea toda mía. Si ella está cerca, voy a parecer una tonta. Así que no, no está invitada. Y colgó. Grité de inmediato, te hago quedar mal porque eres ridícula. Y me fui de la casa. Mi esposo también se levantó para irse, pero sus padres le pidieron que me calmara, que iban a hablar con su hija para que se disculpara. Pero ya era demasiado tarde para disculpas. Mientras tanto, recibí un mensaje de texto de la muy descarada. Me pedía que quitara todas nuestras fotos del pasillo y que nos mudáramos una vez que termináramos de supervisar los preparativos. Me informó que su prometido y su familia llegarían al lugar a las 10 de la mañana del día siguiente, así que por favor, que no haya nadie en casa para entonces. Pero que me asegurara de dejar allí a sus papás antes de que los organizadores se quedaran solos. Ella se quedaría en casa de una amiga después de su despedida de soltera y llegaría al evento directamente desde allí, como toda una novia elegante. Claro que sí, Alteza Real, que yo te prepare todo con moño y te entregue mi casa en bandeja. Cuando regresamos a casa esa tarde, sin pensarlo dos veces llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Ya entrada la noche, mi esposo contactó a su padre para informarle que no permitiríamos que la boda se celebrara en nuestra casa. Le sugirió que empezaran a buscar otra locación cuanto antes. Luego intentó comunicarse con su hermana, pero ella estaba demasiado ocupada emborrachándose en su despedida de soltera. Su padre, desesperado, nos llamó para preguntarnos qué podían hacer. Mi esposo le dijo que si quería salvar las apariencias, lo mejor sería que llamaran a los invitados y cancelaran la boda con una excusa cualquiera, porque no habría evento alguno en nuestra casa. Esa noche fue emocionante, solo imaginar la reacción de mi cuñada al descubrir la verdad me daba vida. A la mañana siguiente, el día de la boda, a eso de las 6, sonó el timbre. Era el decorador, listo para empezar los arreglos. Le dije que esta era mi casa y que no se llevaría a cabo ninguna boda allí. Se mostró confundido, dijo que la pareja había reservado la casa para ese día. Le pedí que los llamara porque ese lugar ya no estaba disponible. Una hora más tarde, el prometido de mi cuñada se presentó en la puerta. Me preguntó si ella estaba en casa, porque no contestaba el teléfono. Le dije que no vivía allí, que esa casa era mía. Me respondió que tal vez había un malentendido, que él era su prometido y ese día se casaban ahí.
Me dijo que me había visto en las fotos del pasillo, que yo debía ser su cuñada. Le sonreí y confirmé, sí, soy su cuñada. Y hay algo importante que debería saber. Esta casa me pertenece y yo vivo aquí. Mi cuñada y mis suegros residen al otro lado de la ciudad en un piso pequeño. Ah, y felicidades por tu boda, pero ya no se celebrará aquí porque cambié de opinión. No supe qué pasó después. A eso de las 9, la princesa apareció golpeando mi puerta como una loca. No abrí. Llamó a mi esposo y le reclamó por haber echado al decorador. Él respondió que nuestra casa ya no estaba disponible y que buscara otro lugar. Ella gritaba y golpeaba como una posesa, pidiendo que le abriéramos. Entonces abrí la ventana y le grité que si seguía golpeando así, acabaría arrestada el día de su boda, si es que llegaba a celebrarse. Empezó a insultarnos, nos llamó de todo por haber arruinado su vida, y se fue solo cuando los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Bloqueé su número, pero empezó a enviarle mensajes de voz groseros a mi esposo, acusándolo de traidor por no apoyarla. Le pregunté si le afectaban sus palabras, y me dijo que sí, pero que ella se lo había buscado. No podía esperar que todo le cayera del cielo. Nos dio por sentados, mintió a su prometido diciendo que esta era su casa, organizó todo sin consultarme, y encima tuvo el descaro de excluirnos del evento y llamarme bruja. ¿Qué esperaba que hiciéramos? Mis suegros no lo tomaron bien, me culparon por dejarla en evidencia. Eso me hizo dudar de sus valores, porque claramente estaban de acuerdo con su hija en dejarnos fuera, aunque la boda era en mi propiedad. ¿Y el resultado? El evento fue cancelado. Ella y sus padres trataron de convencer al prometido de que reprogramaran todo para otra semana. Pero según me contaron, él los llamó mentirosos delante de todos y dijo que cancelaba no solo la boda, sino también la relación. ¿Quién sabe qué será de su vida ahora? Yo me siento aliviada de estar fuera de ese caos. Tengo mi propia vida y mi carrera, y eso es lo que realmente importa. Que Dios la ampare, junto con todas sus mentiras. Actualización final. Han pasado algunos días desde la fallida boda que iba a tener lugar en mi casa, y como sabrán, no se celebró en ningún otro sitio tampoco. El novio canceló todo al descubrir las falsedades de su ex. Y no lo culpo. Si alguien puede mentir tanto sin pestañear, ¿qué más podría ocultar? Lo interesante fue ver cómo reaccionaron todos cuando todo se vino abajo. Empezando por mi cuñada, que no ha parado de llorar desde que su castillo de mentiras se derrumbó. Por supuesto, me culpa a mí, lo cual es ridículo, porque yo no fui quien mintió. Su ex vino a mi casa, me pidió disculpas por todo, aunque le dije que no tenía por qué hacerlo. Le pedí perdón yo también, por no haberle contado nada antes, aunque sinceramente, ni tenía contacto con él, ni siquiera su número. Pero me sentí mal por él. Mis suegros, por su parte, siguen llamando a mi esposo para hablar mal de mí, y también de él, diciéndole que no debió dejarse manipular. Él ya está harto. Si siguen así, los va a bloquear. Pero eso es algo que él decidirá. Yo ya no pienso involucrarme. Una semana después pensé que todo había terminado, pero no. La princesa apareció en mi casa un sábado por la mañana, gritando como loca y golpeando la puerta. Decía que quería pegarme por destruirle la vida. Mi esposo no estaba, había salido a jugar tenis. Mientras ella chillaba y golpeaba como en una peli de terror, yo seguía tomando mi café. Un vecino escuchó el escándalo, llamó a la policía y se acercó para asegurarse de que estuviera bien. Le advirtió a mi cuñada que la policía estaba en camino. Ella se fue corriendo, sí, literalmente corriendo, porque había llegado en Uber y no le dio tiempo a pedir otro. Cuando llegó la policía, les expliqué todo. Como me había amenazado y todo quedó registrado por las cámaras, además del testimonio de mi vecino, fueron a buscarla a casa de sus papás. Más tarde, mis suegros llamaron a mi esposo para gritarle que qué había hecho yo. Él simplemente cortó la llamada y los bloqueó. No sabemos qué pasó con ella, y honestamente, ya no nos importa. Si termina en la cárcel o no, que lo decidan las consecuencias. Nosotros, al fin, nos liberamos de esa familia.